de la Universidad Nacional, investigador y extensionista desde el 2005. Las áreas de trabajo han sido pedagogías críticas, filosofía de liberación, interculturalidad y decolonialidad. Sus últimas publicaciones en libros, el libro como dispositivo cultural, algunos criterios de ingreso al problema del orden informacional contemporáneo, y un segundo libro que se llama Algunos fundamentos de investigación social. Tiene gran cantidad de artículos científicos. Luego tenemos a Daniel Fernández. Él tiene bachillerato y licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica y maestría en lingüística, está como egresado de la misma universidad. Trabaja en investigación y docencia en el ámbito de estudios de género, especialmente en el análisis de la relación entre diversidad funcional y sexual, teoría queer y creep. De igual forma, son de interés el psicoanálisis, el enfoque histórico-cultural y las teorías decoloniales. Se desempeña como investigador del Instituto de Investigación en Educación, docente de las escuelas de psicología tanto de la Universidad de Costa Rica como de la UNA. Su última publicación se llama De la medicina al psicoanálisis, es una traducción que él hace, y tiene varios artículos: corporalidades disidentes, antagonismos en la mirada del docente, que se encuentra en el libro Reflexiones de la investigación socioeducativa en contextos de exclusión, y luego una aproximación multimodal de la representación mediática de las protestas del sector educativo. Esos son los últimos artículos, pero tiene una vasta publicación de artículos científicos. Y tenemos a don Carlos Osorio. Tiene un doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha sido catedrático de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Filosofía de la UPR en Río Piedras. Recientemente ha publicado Foucault, año tras año, 2016, y La plenitud de la vida, valoraciones éticas y bioéticas, en el 2017. Vamos a dar inicio, tienen 20 minutos para exponer, para que luego tengamos un tiempito para hacer algunas preguntas. Vamos a ver, ¿quién es el que empieza? Juan Gómez. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, yo voy a compartir algunas ideas. Esta ponencia ha estado un poco marcada por muchas problemáticas personales antes de hacerla, pero bueno, aún así quise venir y compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Mi trabajo, lo que quiero plantear, es la idea más o menos general de que el acto social sistémico asesina versus el acto social comunitario nos puede liberar, ¿verdad? Es más o menos nuestra tesis, y allí ubico a la educación dentro de una posibilidad comunitaria si quiere ser liberadora. Y por tanto, la educación formal, sistémica, tradicional, no tiene otra salida, desde mi punto de vista, que la reproducción de la muerte. La importancia, en ese sentido, trato de ver en dos autores, sobre todo en Vygotsky y en Freire, algunos elementos que me pueden ayudar a sostener esta idea. Y al final, si me da tiempo, porque es muy corto, quería dar un ejemplo de una comunidad indígena de cómo se da esto o cómo se vería esto, pero no sé si llegaré hasta ahí. Para mí la importancia de Vygotsky y Freire en la comprensión de la educación como hecho social comunitario, como realidad y como imperativo dentro de la comunidad cultural,
es ineludible. Ante todo, para una región como nuestra América, siguiendo el nombre dado por José Martí, caracterizada por graves problemas de desigualdad interna, así como de desigualdad colonial respecto de los llamados países o regiones centrales. Tengan estas un carácter geográfico específico dentro de la denominada globalización o un carácter ubicuo, desterritorializado, como también sucede. En última instancia, estas dos formas de desigualdad están profundamente ligadas por la forma de organización actual del capitalismo global. Nuestra ponencia busca resaltar esta importancia a partir del análisis de algunos conceptos que se desprenden de los autores citados y más allá de esos autores de algunos maestros de comunidades originarias. Creemos necesario el regreso a un debate holístico de la realidad social, como el otrora nos plantearan la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación y ahora nos lo facilita las teorías de la descolonización, más en un contexto histórico, en el que la idea de humanidad o de ser humano se presenta como algo universal o integral, aunque lamentablemente asociadas a la idea de globalización, término que responde más que todo a los lineamientos del capitalismo imperial. Capitalismo para el cual, frente a la fetichización absoluta de lo que se llama valor de cambio. Bueno, etcétera, eso hay mucho al respecto. Lo anterior supone a su vez la necesidad de construir términos o categorías que resultan groseramente equívocas y de alguna manera desustancializadas o sustancializadas desde el discurso legitimador de un modelo de inconveniencia global que parece ser único y para el cual la pobreza, la desigualdad, el dolor, la tragedia interespecies, no solo humanas, y los daños ecológicos son males menores o son problemas inevitables. En general, ese modelo moderno colonial impone la moral del más fuerte, deifica en una nueva y más terrorífica piedra del sacrificio de la vida y de la normalización cotidiana de la realidad, deificación llevada a cabo por los medios de comunicación de masas, la escuela tradicional o sistémica, el desarrollo, la religión institucionalizada, etc. Para ese proceso de deconstrucción, pero no solo de deconstrucción, ese sería solo el primer paso, sino sobre todo de descolonización, cae muy bien el aporte de los maestros citados. La tesis principal, como dije, de este trabajo es la necesidad de retomar o replantear, no importa cómo se ha visto, la idea de la educación como un hecho social comunitario, desde la ética de la vida, de la comunidad y desde la liberación, experimentando de forma efectiva en la comunidad escolar en particular y educativa en general, de modo políticamente positivo en el entramado conceptual de una idea radical de democracia desde abajo, como lo entiende Helio Gallardo, y desde el sentido más primigenio del concepto de pueblo y de convivencia intercultural, como lo entiende Forné Betancourt. Por lo tanto, una de las lecciones más importantes de nuestros dos autores es el reconocimiento metasocial de una educación como hecho social comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Nada sencillo o nada tan sencillo. Es la idea de que la educación es una forma en pequeño de vivir el mundo, el pueblo y la comunidad. Esto es, la educación comprende las relaciones primarias y fundamentales de la vida humana, heredadas desde la antigüedad por la tradición cultural de Oriente y Occidente, probablemente, al igual que en este caso, de una forma de vivencia de las festividades en el hecho social comunitario, evitaba la fragmentación sistémica propia de la modernidad, donde cobran importancia preguntas tales como ¿cómo es posible el orden social? Aunque luego la respuesta caiga según sociólogos que han trabajado el tema,
precisamente en una reducción sistémica y epistémica. En todo caso, ese orden sistémico es un intento por superar toda forma de vitalismo social, pues rehuye a la idea de que constituimos un cuerpo social vivo, un entramado energético y ecológico organizado alrededor de la vida, también como hecho natural total, al que no puede achacársele sin más el concepto osificante de sistema. Y al respecto, si me da tiempo, diré algo, cómo precisamente esto, por dicha, esta modernidad, no ha calado fuerte en pueblos originarios, ¿verdad?, donde la vida todavía no es sistémica. Consideramos que la educación involucra todas las facetas y las energías de la vida en su mismo despliegue óntico, pero no se trata de interacciones entre elementos o factores rígidos, sino de interacciones entre procesos epistemológicamente ricos en su manera de ser y de existir, irreductibles, como se dijo, a una teoría sistémica que no da lugar al holón, como lo entendían los griegos en ese caso, como unidad sagrada, como lo entienden los pueblos indígenas. No queremos caer, por supuesto, en un espiritualismo posmoderno ni en un populismo epistemológico, sino que más bien intentamos visualizar el todo que ocurre o materializa detrás de las partes inseparables entre sí dentro del devenir del todo mismo. Reafirmamos, la educación compromete desde el todo de la realidad social, porque solo desde esa totalidad en su despliegue es que ocurre nuestra vida y nuestras relaciones con las y los demás. Por ello, en el caso de Freire, la liberación deviene como acto colectivo frente al dolor y la muerte que produce la sujeción. La tarea de la educación no es solo una tarea, sino que también se instituye como una forma de vida, como un desplegarse, un salirse de la inmediatez del dominio y del control político, mental, emocional y social, lo cual nos afecta desde todo punto de vista, desde todas las facetas de la vida. Así, por ejemplo, salirse de las relaciones de dominación capitalista y neocolonial supone a su vez salirse de otra lógica sistémica y reduccionista, para la cual el dinero y la riqueza se convierten en la lógica principal que mueve al mundo del globalismo neoliberal. La comunidad educativa supone que dentro de ella unos y otros y otras nos vemos en el cara a cara de cada día, pero no en un cara a cara centrado en el dominio del tiempo disciplinado o regulado, sino de un cara a cara que rompe la linealidad del tiempo productivista, del tiempo secuencial o del tiempo cronológico, que prepara para el mercado y para la aceptación de su imposición como necesidad ineluctable. Siguiendo a Vygotsky, en un sentido crítico, nos debe interesar la educación no como un simple acto cognitivo, sino como un acto de juego, como un acto emocional que nos involucra mental, emocional y corporalmente con la cultura y por ello con la comunidad que la produce. Así el acto cognitivo rebasa la secuencialidad computacional sistémica del tiempo como mercancía, de la sociedad como sistema, y más bien nos retrotrae a un tiempo todo, que se expande en sus dimensiones espaciotemporales propiamente dichas, en la relación de los cuerpos y en su ecología inmediata, en la cercanía de los seres humanos como entes completos e irreductibles. Vista de esta manera, la educación es un logro de la humanidad, incluso de su caracterización o dimensión, incluso hasta en su dimensión formal, y no el simple mecanismo moderno de la reproducción ideológica. Cuando el niño, el joven y el adulto escriben o juegan, lo hacen de forma completa, como entes material, espiritual, totales. La lógica de la premura lineal del capitalismo desaparece y lo importante recae en el preguntarse, en el jugar, en el hacer, no en la respuesta secuenciada hacia otra respuesta,
es decir, de un dato a otro dato, de un byte a otro byte. Indudablemente los aspectos científicos importan en la comprensión de este proceso, pero desde una ciencia amplia, comunicativa, antimetódica, transformadora y transmoderna, diría Enrique Dussel, partiendo de la creación, pero también de la recreación. En ese sentido, la ética de la educación es necesaria para cualquier alternativa en este campo, pero desde nuestra América se vuelve fundamental recurrir a una ética liberadora, no cualquier ética. Hablamos de una impronta ética ligada a las necesidades y el futuro de aquellos que menos tienen, o como afirma Dussel, el compromiso del pensamiento liberador está con las víctimas del sistema capitalista global, pues nuestro subcontinente no debería olvidar su situación histórica de opresión que le ha caracterizado desde la colonia. Dicho en otras palabras, la educación latinoamericana debe responder a dos principios fundamentales. Primero, al de las condiciones objetivas sobre la educación, que vistas desde nuestras perspectivas crítica y negativa, nos muestra, negativa en el sentido adorniano en este caso, como negación de la negación, nos muestran las gravísimas condiciones sociales y económicas de desigualdad en el que están nuestros pueblos. Es decir, el mismo análisis de la realidad se instituye como punto de partida de toda crítica del fenómeno educativo nuestroamericano, aunque resulte insuficiente para una comprensión integral del fenómeno educativo. Lo que nos lleva a la segunda dimensión, por acotar, esto es, aquella que se liga con un necesario proceso autoliberador y transgresor de las condiciones objetivas. En otras palabras, la educación nuestroamericana ha de manifestarse como una gran vía, pedagogía de la liberación, para la autoconstitución de nuestros pueblos, tanto en sus dimensiones objetivas como críticas. A continuación especificaremos, siguiendo a los autores citados que nos guían en esta aventura, algunos aspectos al respecto. Me voy a brincar un poco acá el aporte de Vygotsky y Freire, solo diré algunas cositas por el tiempo, ya, de hecho ya casi, pero sí voy a decir por lo menos algo que para mí es fundamental en esto. Por ejemplo, autores como Vygotsky, alejados del individualismo liberal, la actividad cotidiana y comunitaria es para él un punto de partida del aprendizaje. Esta cambia la realidad social y personal y por ende posibilita el desarrollo humano integral mediante el lenguaje. De allí que lo sociocultural o acción política es una finalidad alcanzada amén a lo colectivo. Lo colectivo me transforma y lo transformo. Para mí, de lo que he leído de Vygotsky, entendería que lo colectivo me transforma y lo transformo. Según Vygotsky, por lo menos en el libro Pensamiento y Lenguaje, en el momento del nacimiento el organismo está hominizado, su estructura biológica ya está formada, pero aún no está humanizado en absoluto. Esto es, devenimos humanos a través del proceso de internalización de la cultura, mediante nuestras experiencias, sentimientos, emociones. Para él, la educación es central en el desarrollo humano, pero no todo el desarrollo se reduce a aprendizaje, y en ese sentido son inseparables el pensamiento y los afectos, o las ideas de sus motivaciones. Por eso, en lo educativo, la internalización suele expresarse mediante la interacción emotiva entre pares y la intermediación de adultos, que posibilita espacios para la culturalización, de modo que se establezcan enlaces e intercambios culturales a partir de los aprendizajes previos o conocimientos reales, pero previendo las posibilidades o potencialidades de aprendizaje de las y los aprendices, en lo que Vygotsky llamó zona de desarrollo próximo. Contrariamente, diríamos de forma rápida que para Vygotsky, sin conocimiento comunitario no hay posibilidad de vida humana. El conocimiento, sentimiento, es vida, es un acto consciente, pues, esto es literal de Vygotsky, una palabra es a la conciencia lo que una célula viva al conjunto de un organismo, lo que un átomo al universo. Una palabra es un microcosmos de la conciencia humana.
de pensamiento y lenguaje. De allí la importancia de lo que pensamos y de cómo lo expresamos, pues para este bielorruso se conoce para transformar y se transforma para conocer, según mi interpretación. En Freire es indiscutible que la educación o nos libera o nos mata. Interpretando atrevida y libremente su obra, se puede rastrear su acusación de una educación que es bancaria, completadora, explicadora o absolutizante, totalizante, y otra que es libertaria o que nos libera o nos propicia la concientización. La primera genera la muerte sin más, la segunda nos puede liberar de las cadenas de la opresión mental, colonial, económica, política, estética y ética. No es que para él la educación sea dualista, más bien es un continuo en esos dos extremos, donde los sujetos educativos, según las pedagogías y las acciones que adopten, se acercan al lado del opresor o al lado del oprimido, sin existir la neutralidad o los términos medios, que hasta en la Biblia se dice que se vomita a quien está en el término medio. Según Freire, solo nos liberaremos educativamente hablando a través del diálogo, el intercambio y la toma de conciencia para la transformación, al igual que Vygotsky cree que la educación es fundamental para el desarrollo humano, entendido como transformación colectiva o comunitaria. Pero no solo la cultura y la historia son fundamentales para dicha transformación, sino que también el pensamiento, sentimiento comprometido y el lenguaje, donde el sujeto educativo se apropia de la palabra para reconstruir su propia vida. Ya nadie tiene que hablar por el otro o por la otra, ni ponerse en el lugar del otro o la otra. Todos y todas aprendemos juntos, mediados por el mundo, diría Freire, pues quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Asimismo, Freire señala que la cultura debe ser un lugar común, nadie debe ser dueño de ella, pues en nombre de su preservación y de la del conocimiento se ha anulado el sentido y la importancia de la cultura una misma como transformación de la sociedad. Para llegar a la, es importante acotar que Freire aterrizó el marxismo a la realidad latinoamericana, pero fue más allá y produjo una pedagogía desde nuestra América, una que va más allá de esos referentes modernos y se nutre del pensamiento de los pueblos sometidos, de los indígenas, los campesinos, los obreros, las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes y otros grupos frecuentemente oprimidos. De allí el nombre de su pedagogía, pedagogía del oprimido. Además de una teoría de la educación y una pedagogía con método propio, Freire crea un movimiento de liberación popular en su país, en Bolivia también y en África mismo, que va a inspirar otros movimientos de la liberación con su método de alfabetización masiva, pero a la vez crítico. Es decir, su propuesta es político-pedagógica, educar para él es humanizar, y no hay humanización posible sin liberación, así como no hay liberación sin una transformación real de las condiciones del sometimiento. Su propuesta es una utopía pedagógica, y creo que el tiempo me dice que ya tengo que cerrar. Diría que tal vez en preguntas pueda ampliar un poquito más. Diría entonces que la idea es que el acto social comunitario tiene sentido para transformar o poder revitalizar o poder reconstruir la concepción de escuela, o la única posibilidad que tenemos desde esta perspectiva para reformar nuestra educación y hacerla realmente viva, es precisamente reconstituir el acto comunitario. Y si hay tiempo, yo quiero conversar sobre cómo, por ejemplo, este acto comunitario vivencial lo hacen, lo viven, lo practican pueblos originarios como la comunidad bribri de Cachabri, que era un caso que iba a mencionar.
¿Hacia dónde dirijo? Hacia la derecha. Por eso, pero apunto hacia aquel lado. Okay. Hola, ¿te escucha? Sí. Bueno, buenos días. Yo creo que voy a presentar algo, tal vez en una tónica algo distinta a las discusiones que se han planteado aquí. Sin embargo, siendo un encuentro que se enmarca en estas tres figuras, estos tres autores, Vygotsky, Baró y Freire, lo que quiero hacer es como una evocación y de pronto un enlace tácito, si se quiere, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo nos va con ese enlace. Esta ponencia se inscribe en parte de un proyecto de investigación que he realizado en el Instituto de Investigación en Educación, que tiene como título Diversidad Sexual y Diversidad Funcional, la representación de subalternidades en el sistema educativo costarricense. A lo largo de esa investigación, algo que me constaté, ¿verdad? Lo que me interesaba era conocer qué piensan los docentes, las docentes, sobre estos dos ejes, diversidad sexual y diversidad funcional, que bueno, es otra forma, o una forma, me parece a mí, un poco más crítica de pensar la discapacidad, o lo que se llama discapacidad. Y bueno, todo lo que empecé a hacer en esta investigación era entrevistar docentes, bueno, ver cómo se posicionan frente a eso, ¿verdad? Cuál es su lectura de lo diverso, ¿no? Y algo que cualquier investigador constata en el campo es, bueno, la gente nos dice un poco lo que suena más bonito, ¿verdad? Es decir, difícilmente alguien nos va a decir sí, yo discrimino, difícilmente alguien nos va a decir sí, máxime, digamos, en un contexto en el que estamos de total lucha, ¿verdad? En el ámbito del género, ¿verdad? Hasta ya inventaron algo que se llama ideología del género, unos grupos fundamentalistas, digo, no, es un campo de lucha, ¿no? Entonces, en ese campo de lucha es previsible que las argucias del lenguaje, ¿verdad? Traten de como modular algo de esa opinión, ¿no? Entonces lo que dije es, bueno, ¿cómo voy a encarar esto? Porque la mayoría de entrevistas apuntaban ahí. Entonces, mi otra área de estudio es la lingüística, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos puede ayudar la lingüística de pronto, y en específico la pragmalingüística, para leer algo de esto, ¿no? Hay un marco teórico, no voy a ahondar demasiado en eso, pero bueno, hay un mecanismo lingüístico que ahorita voy a explicar un poquito más en detalle, que se llama atenuación, ¿verdad? Y ese mecanismo lingüístico lo vamos a leer en esta triada, ¿no? Discurso y pragmática, y por otro lado diversidad sexual y diversidad funcional, que serían como los ejes temáticos, sociales de discusión, ¿no? Bueno, discurso, parto con esta definición de Chagadeau y Menguenot, que dice: el discurso cobra sentido en el interior de un universo de otros discursos a través del cual debe abrirse camino. El discurso no circunscribe un dominio que pueda ser estudiado por una disciplina, consiste en una disciplina consistente. Es más una manera de aprender el lenguaje, es decir, estoy posicionándome de ahí y en la posibilidad de acercarse al discurso desde otros ámbitos, no simplemente el lingüístico. Es decir, no es un feudo lingüístico, a eso es a lo que voy, ¿no? Y aquí está la definición del concepto del cual les hablo, ¿no? Atenuación. La atenuación es una actividad argumentativa, retórica fundamentalmente. Es una estrategia de disminución de la fuerza ilocutiva, es decir, de la intención de lo que yo digo, y del papel de los participantes en la enunciación para lograr, llegar con éxito a una meta, un fin prefijado, ¿no? Un fin discursivo prefijado. Grosso modo, ¿qué es la atenuación? Bueno, la atenuación es un mecanismo lingüístico con el cual tratamos de bajarle un poco el tono a lo que decimos, digamos, dicho así en buen castellano, ¿no? Un ejemplo de atenuación, bueno, cuando decimos, o más bien una función de la atenuación, para que se entienda mejor, cuando queremos como curarnos en salud de algo, ¿verdad? Cuando decimos algo y queremos de pronto alivianar el posible impacto que eso tenga, bueno, eso es atenuación, ¿no? Y bueno, la atenuación se ha estudiado que es un mecanismo, una estrategia lingüística que se suele utilizar evidentemente cuando hablamos de temas que son
polémicos, ¿verdad? Que nos generan cierto impacto en el discurso y que pueden tener alguna implicación social. Bueno, por diversidad funcional y diversidad sexual, yo hago el enlace entre estos dos porque diversos estudios muestran que la producción de la discapacidad y la producción del cuerpo sexualmente diverso como anomalías, ¿verdad? Surgen más o menos en un mismo momento histórico, ¿verdad? Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y muy interesantemente surgen de la mano de la construcción de esta imagen que nos ha venido de Europa de lo que es la escuela, ¿no? Entonces es interesante que estas dos anomalías, entre comillas, ¿verdad? Surjan de la mano de esta otra institución. Entonces, bueno, básicamente los estudios críticos sobre discapacidad, yo me posiciono mucho desde la teoría CRIP, que es una lectura no desde los derechos humanos, sino más bien de la reivindicación de la posibilidad de existir en la diferencia, y desde la teoría queer para pensar un poco la diversidad sexual, ¿no? Entonces son, digamos, al menos en diversidad sexual, a lo que apunta es a la lectura de otra forma que no sea la heteronormativa de vincularse, a la lectura de otra forma que no sea la cisexual para definirse como en función de una identidad sexual. Bueno, bueno, algo que también quiero posicionar aquí es que, bueno, desde la lingüística es común que, por ejemplo, los estudios de atenuación, intensificación o otros mecanismos lingüísticos aborden temas que para nosotros en ciencias sociales son un poco futiles o irrelevantes, ¿no? Es decir, qué sé yo, el uso de un atenuador en una población X, ¿verdad? Sin ninguna mayor vinculación con lo social, ¿no? Entonces, a veces yo leo muchos artículos de eso, qué sé yo, el uso del atenuador, que puede ser, además, ¿verdad? Por ejemplo, que es una partícula discursiva que se utiliza mucho en ese sentido. Y simplemente es eso, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esto podría servirnos para muchas cosas, pero en realidad no se explota suficiente, ¿no? Bueno, eso me llevó a esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo operan las estrategias de atenuación en el discurso de docentes de primaria en el sistema de educación pública costarricense en torno a esos dos temas, diversidad sexual y diversidad funcional? ¿Qué hice? Bueno, realicé un conjunto de entrevistas, ¿verdad?, a docentes de primaria del sistema de educación pública. Y bueno, me interesó hacer dos cosas: identificar cuáles son los procedimientos y cuáles son las funciones, ¿no? Ahí lo que tenemos en este gráfico básicamente son, de todas las entrevistas, la codificación de mecanismos de atenuación, ¿verdad? Como ven, bueno, esa es la distribución por tipo de, no se ve muy bien el cintillo, pero digamos, lo azul es diversidad funcional, lo azul es diversidad sexual, perdón, lo rojo es diversidad funcional y vamos a ver, y el otro es diversidad general. Básicamente lo que dice el gráfico es la mayoría de recursos de atenuación se utilizan para hacer referencia a diversidad sexual, un poco menos en diversidad funcional. Y bueno, yo analicé al final, son 18 mecanismos de atenuación, pero lo que les voy a presentar hoy son como algunos ejemplos de 5 tipos de mecanismos que son como los más recurrentes, ¿no? Bueno, hay un ejemplo primero. Un tipo de atenuador es el que llamamos un difusor de significado, ¿no? Entonces voy a leer los ejemplos y después les comento algunas cosas. Dice una docente sobre diversidad funcional, perdón. En este caso, ahorita yo tengo una experiencia, es un niño ya con problemas difíciles, si se puede decir, ya casi a nivel psiquiátrico, ¿verdad? En este caso, si se puede decir, es una forma de atenuar lo posterior, que se va a decir que tiene un impacto y un peso, digamos, discursivo importante, ¿verdad? Está diciendo, bueno, a nivel psiquiátrico tiene un carácter social bastante establecido, ¿verdad? Es algo que mejor decirlo con cierto cuidado, ¿no? Del otro lado tenemos, digamos, el siguiente ejemplo, dice sobre diversidad sexual.
No he recibido o percibido ninguna situación así. Nunca se me ha presentado como un chiquillo, como que uno diga, como complicada, ¿verdad? Como un chiquillo que me diga, no sé, o que le vea gestos o algo así como un varón de chiquita, ¿verdad? En este caso, por supuesto que esta enunciación de lo afeminado, ¿verdad? O digamos la ruptura de ese binario, ¿verdad? Un estudiante con un sexo biológico asignado como hombre, que tenga características socialmente definidas de mujer, pues es algo que dentro de ese binarismo no sienta bien, ¿no? Y por supuesto entonces el decir, digamos, como que uno diga, cómo, son tipos de partículas discursivas que nos permiten justamente atenuar eso que es difícil de decir. Otro recurso frecuente, creo que puse mal el ejemplo, para ver, ya les digo. Sí, en el de la izquierda, no le hagan caso, puse mal el ejemplo, me estoy dando cuenta. Entonces vamos a ver el de diversidad sexual, y ahorita vemos otros ejemplos sobre diversidad funcional. Dice, yo tengo amigos que tienen preferencias sexuales diferentes a la mía, y para mí conversar, salir con ellos es lo mismo, pero hay ciertas conductas que que uno todavía sigue prejuiciando, ¿verdad? Entonces no soy yo, sino que es uno, ¿verdad? Es una generalidad, es un colectivo, ¿verdad? De alguna forma, digamos, ampararse en la colectividad, ¿verdad? Otro mecanismo típico, ¿verdad? Es decir, los costarricenses somos así, para no decir yo soy así, ¿verdad? Y no decir lo que yo pienso, ¿no? Y ese me disculpan porque lo puse mal, ¿verdad? Pero vamos a verlo ahorita. Otro, digamos... bueno, ese mecanismo se llama impersonalización, básicamente, ¿verdad? Esta cuestión de alojarse en la colectividad para decir lo que yo pienso. Otro mecanismo es el uso de los sufijos, ¿verdad? La sufijación, en este caso el sufijo diminutivo, muy frecuente en Costa Rica. Aquí decimos pequeñito, chiquitico, ¿verdad? Etcétera. No todo diminutivo es un atenuador, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, dice esta persona... Por ejemplo, el año pasado yo tengo una alumna que es muy blanca y una chiquita en otra aula como muy morenita. Creo que venía de San Carlos o era nicaragüense, y la mía le hizo comentarios muy groseros a ella. Entonces, como pueden ver, hay aquí una forma distinta de nombrar y dar cuenta de la raza, ¿verdad? En este caso aparece como una chiquita blanca, ¿verdad? Y en otro lado tenemos una chiquita y además, en este caso es alumna y blanca, y en este otro caso es chiquita y morenita, ¿no? Entonces, hay también algo a propósito de la raza, digamos, que pasa por ser atenuado, ¿verdad? No es lo mismo decir una chiquita, una alumna morena, negra, lo que fuera, ¿verdad? Tiene un peso distinto a nivel discursivo. Por su parte, en el uso diminutivo, ¿verdad? Este fue el que puse en la primera anterior. Y bueno, dice sobre diversidad funcional. Bueno, yo he tenido estudiantes como, por ejemplo, este año tengo una estudiantita ella es chinita, pero ella nació aquí. Entonces, el problema de ella es cognitivo, ¿verdad? La pregunta, bueno, que uno se hace, ¿verdad? ¿Por qué decir estudiantita, ¿verdad? Aquí también vuelve el tema de la raza, ella es chinita, ¿verdad? Y finalmente lo que vemos es, uno puede hacer la inferencia, hay como algo de lástima, ¿verdad? En ese discurso, ¿verdad? Es una estudiantita, es chinita, y digamos la forma de atenuar y nombrar esa diferencia es a través de, en este caso, el uso de diminutivos, ¿no? Por otro lado, tenemos en diversidad sexual, dice este docente, hemos tenido muchachitas que parecen hombres, y su contextura, su forma de actuar, su forma de relacionarse con los demás, ¿verdad? Muchachitas, ¿verdad? Entonces, en este caso, también el diminutivo, ¿verdad? Permite como, en este caso, nombrar, ¿verdad? De una forma distintiva
característica estos rasgos, ¿verdad?, sexuales que parecen disruptivos, ¿no? Otro tipo de mecanismo muy frecuente, ¿verdad?, es el de concesividad, ¿verdad? Esto es como cuando ustedes escuchan que alguien dice, bueno, sí, yo apoyo a las personas homosexuales, pero, ¿verdad?, y siempre sabemos que lo que viene después en el pero es como definitivo, ¿verdad?, de lo que se va a decir, ¿no? Entonces el ejemplo dice, sí, a nivel de diversidad funcional, sí, está bien cuando piensa en global, en integrar está bien, ahí está lo concesivo, ¿no? Pero ellos, es decir, las personas con diversidad funcional, por las condiciones no deberían estar aquí. En ese sentido, porque no hay condiciones para que ellos se puedan desarrollar, ¿verdad? Entonces, este mecanismo, digamos, lo que hace es poder posicionarme como alguien que busca integrar, ¿verdad? Pero finalmente dice, en realidad, sí, a nivel global sí, pero en realidad no deberían estar aquí, ¿verdad? Ahí está como el corte. Después, en este otro ejemplo sobre diversidad sexual, esta es una docente que dice, a mi hogar llegan y se sienten amados, está hablando de las personas sexualmente diversas, respetados, aceptados, y de hecho regresan una y mil y una vez, porque saben que aquí tienen todo eso. Pero en mi parte de fe, yo tengo que darles mi parte, y no solamente porque yo quiera, sino porque muchas veces esa persona se siente tan perdida que entonces los tengo que llevar ahí. Yo les digo, te estás saliendo de donde Dios te quiso poner, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, lo que vemos es toda esta introducción que viene aquí en negro, ¿verdad?, es la concesión, ¿verdad? Es una persona que efectivamente nos dice, los amo, los aprecio, ¿verdad? Pero al final dice, hay una sanción, ¿verdad? Y bueno, este es el último mecanismo, les dije que iba a hablarles de 5, el otro se llama elipsis de conclusión, es decir, cuando omitimos una parte del discurso, ¿verdad?, pero que podemos dar a entender, podemos hacer una inferencia, ¿verdad?, la otra persona va a entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces le leo los 2 ejemplos, dice, sobre diversidad funcional, bueno, esto es una respuesta ante la pregunta de qué entiende por discapacidad. Y dice, personas a nivel general, pueden ser niños, adultos, que tienen alguna limitante, pero que eso no quiere decir ni que sean, ahí se corta, ¿verdad? No sabemos qué dice, ni que no se puedan desarrollar en una sociedad, ni que sean tontos, ni nada de eso, ¿verdad? Aquí, digamos, sí podemos con esta segunda alusión entender a qué se refería cuando corta, ¿no? Pero eso no quiere decir ni que sean, ¿verdad? Y hay una característica ahí que se corta con la elipsis, ¿no? Y después tenemos en el lado de diversidad sexual el siguiente ejemplo. Dice, no gano nada con hacer un cerco para que él, no le digan, no le hagan, porque él tiene que saberse defender. Está hablando de un estudiante cuyas manifestaciones sexuales, pues, dentro del aula, ¿verdad?, generan una disrupción con los estudiantes, con los docentes, etc. Viera qué bien me ha resultado porque todos ya saben que él tiene una tendencia que, ¿verdad?, ahí quién sabe qué tendencia será, dice, y ya nadie se pone a molestarlo ni nada, ya pasó la etapa en que estaban pendientes de eso, ¿verdad? Bueno, entonces la clave de este tipo de mecanismo es que nosotros podemos entender a qué alude, ¿verdad?, pero no lo dice, ¿no? Es como una forma como de, eso les decía, de curarse en salud, ¿no? Bueno, términos globales, ¿qué podría decir yo de las funciones con las cuales se utilizan estos mecanismos? En la literatura, bueno, se destacan 3, pero para mí, digamos, son 2 las principales en este corpus discursivo. Dice, una es la de autoprotección de la imagen, ¿verdad? Velar por sí mismo y autoprotegiéndose por lo dicho. Yo, digamos, resumí esto con el siguiente sintagma, dice, básicamente yo no tengo problemas con la diversidad sexual ni funcional, ¿verdad? Ese es como, digamos, mi discurso, las partículas discursivas, el entramado discursivo con el cual hablo de estos temas, lo que indica es eso, yo no tengo problema con eso. Y, digamos, el segundo mecanismo sería la curación y prevención, es decir, reparar y prevenir una amenaza a la imagen. ¿Ante quién? Obviamente ante el entrevistador, ¿verdad? Si hablamos de pragmática, decimos que los actos comunicativos se desarrollan en relación a un otro, y en este otro es el que entrevista.
Y en este caso dice, bueno, a pesar de lo que yo digo, tengo que decir que yo respeto la diversidad. Es como un poco el mecanismo de la concesión, ¿verdad? A pesar de que usted pueda inferir ciertas cosas, sepa que yo sí respeto en realidad. Bueno, yo traje esta cita como para hacer, digamos, esto que llamo un vínculo tácito, ¿no? No sé qué tan exitoso será, pero tal vez en la discusión podamos ver qué tal, ¿no? Dice, es necesario pensar la pedagogía como un estado de espíritu, una actitud y una acción de equipo ante la infinita variedad de problemas producidos por las influencias recíprocas entre el individuo y la colectividad, y, más en particular, los problemas del individuo que tiene dificultad de vivir y adaptarse a una colectividad que se considera definitivamente estructurada. ¿Cuál colectividad y cuál estructura? Por supuesto estoy hablando de un sistema que establece un conjunto de un haz de funciones corporales como normales y un haz de relaciones con la corporalidad y la sexualidad como normales, y otras por supuesto quedan excluidas. En ese sentido, a esa es la estructura a la que hago referencia, y bueno, es una cita de Barrow, y con esto quería pues hacer un enlace, y eso sería básicamente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. El texto que voy a leer se titula El materialismo como método. Es demasiado esquemático, pido perdón por ello. Se necesitaría un curso en realidad para explicar cada proposición, pero el tiempo es el tirano y nos obliga a 20 minutos de exposición. Decía Antonio Gramsci que el materialismo consiste en bajar las cosas desde el cielo a la tierra. Cito, se llama materialismo todo lo que tiende a encontrar en esta tierra y no en el paraíso el fin de la vida. Es decir, bajar las ideas platónicas a la realidad sensible, invertir la dialéctica, es decir, hacerla pasar del idealista espíritu hegeliano a la movilidad de lo real, entender el lenguaje no solo desde sus significados ideales, sino desde sus significantes sensibles o materiales, como bien dice Marx y lo sigue Vygotsky. Eliminar las causas finales, meros prejuicios, y acudir a las causas eficientes y materiales, como bien hizo Spinoza y ratifica Marx. Explicar el pensamiento y las ideologías por las condiciones sociales y hasta materiales, como hace Marx y Vygotsky. Vygotsky continuó esta tarea al esforzarse en explicar la psique humana por las condiciones sociales en que se desarrolla el niño, el adolescente y el joven. El materialismo, como lo entiendo, consiste en rechazar la existencia de entidades espirituales sustanciales o autosubsistentes. En efecto, la filosofía materialista no acepta ni las formas platónicas autosubsistentes en un cielo inteligible, ni acepta los dioses de las mitologías de cualquier parte del mundo, ni acepta la preexistencia platónica de las almas, ni la subsistencia cristiana del alma. Vygotsky reconoce las funciones superiores de la mente humana: pensamiento, inteligencia, lenguaje,
valores éticos y estéticos. Pero dichas funciones superiores de la mente constituyen una dimensión espiritual de la subjetividad humana y no un alma espiritual y menos inmortal. Las funciones superiores de la mente humana forman una unidad biopsicosocial. Como realidad biótica, la persona forma una unidad de cuerpo y mente en la que media la dimensión social de todo proceso de formación y aprendizaje. No se niegan las actividades espirituales, pero se las integra en la unidad de un proceso psicosomático social. Para Vygotsky, como para Marx, las ideas, el pensamiento están ligadas al lenguaje. Es posible, pues, hablar de un giro lingüístico de Marx y Vygotsky. El giro lingüístico de que hoy tanto se habla es idealista, mientras que el de Marx y Vygotsky es realista y materialista. El giro lingüístico de tipo idealista rechaza la referencia del lenguaje a la realidad, y lo mismo puede decirse de cierta forma de entender el giro hermenéutico. Decir que todo es interpretación es pensar de forma idealista. Tanto el giro lingüístico idealista como el hermenéutico, al no ver más que palabras e interpretaciones, terminan por reducir todo saber a mera narración y la narración a mera ficción. Para el posmodernismo, que se adhiere tanto al giro lingüístico como al giro hermenéutico, todo saber es ficción, y en especial interpreta la narración histórica como ficción. El materialismo de Marx y Vygotsky es un materialismo histórico. El materialismo histórico tiene como método el objetivo de comprender el pensamiento, las ideas, las ideologías, los valores, desde las relaciones sociales y las condiciones materiales de producción y desarrollo. El materialismo histórico es pensamiento crítico, y lo que la crítica nos dice es que todo hecho lo leemos estructurado en el marco teórico de una interpretación. Decir que solo hay hechos es positivismo, y ni Marx ni Vygotsky eran positivistas. Y esta tesis se aplica también al lenguaje. El lenguaje, dice explícitamente Marx, es la conciencia en su realidad o existencia inmediata. Es decir, la conciencia tiene una estructura lingüística, o también la conciencia es lenguaje. Y Vygotsky desarrolla su psicología mostrando cómo a partir de cierto momento el desarrollo del pensamiento corre parejo con el desarrollo del lenguaje. No se puede entender el uno sin el otro. La conciencia no consta de ideas puras, sino de signos, palabras, significantes portadores de significado. Cito a Marx: el espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los hombres y que por tanto comienza a existir también para sí mismo. El lenguaje nace como la conciencia de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres. Cierro cita de la ideología alemana. Los ideólogos alemanes, continúa Marx en este texto, pretenden entender el mundo partiendo solo de frases. Es decir, que Marx hace un análisis lingüístico en la ideología alemana al criticar a los ideólogos alemanes. Frases desconectadas del mundo real conducen solo a la ideología, en el doble uso que hace Marx. Un ejemplo es la sinonimia, que Marx denomina también tautología. Por ejemplo, en el doble uso que hace Max Stirner,
del término propiedad, Eigentum, para referirlo tanto a la pertenencia de cosas como a las particularidades del individuo, o sea, lo que es propio de cada uno. Propiedad designa lo propio, lo que le pertenece a cada uno, y la propiedad de las cosas, sus cualidades, sus particularidades. Lo que está haciendo Stirner es tratando de fundar el derecho a la propiedad privada en el yo considerado como lo propio, lo de cada uno. Para Vygotsky, el lenguaje no es solo un medio de comunicación entre los seres humanos, es también una forma constituyente del pensamiento. Cito: el pensamiento no solo expresa la palabra, sino que se realiza en ella. Cierro cita. Como ya vimos en Marx, también en Vygotsky el lenguaje hace posible la conciencia y la autoconciencia. Cito: el conocimiento, en el sentido de una percepción ordenada, categorial, es imposible sin el lenguaje. Marx estudia la historia desde las condiciones sociales de producción, pero jamás se le ocurrió afirmar que sus estudios históricos o sociales o económicos fuesen meras narrativas de ficción. Las condiciones sociales de producción como método para estudiar la sociedad en su estructura real implica estudiar la estructura económica de la sociedad, lo cual a su vez implica estudiar las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Las ideologías deforman nuestra percepción de la realidad, muestran una realidad ilusoria, pero el método materialista se esfuerza en ser realista y por tanto científico. El materialismo histórico no considera que los saberes humanos son meras ficciones narrativas, pero desenmascara esos supuestos saberes que en cuanto ideológicos nos dan la ilusión de conocimiento, la falsa conciencia de la realidad. Bajar el pensamiento del cielo a la tierra, como dice Gramsci, es pensar la realidad desde sí misma y no desde su mistificación. Los seres humanos son los sujetos creadores de la historia, pero los seres humanos, desde sus relaciones sociales y desde sus condiciones materiales de existencia. Un corolario importante es que tanto el pensamiento de Marx como el de Vygotsky y Freire debemos estudiarlo refiriéndolo a las condiciones sociales en que se produjo ese pensamiento. Eso lo explicó muy bien Fernando en su ponencia. Escribe Wanda Rodríguez Arocho: se ha invisibilizado tanto el sustrato cultural de la época en la que se crea el concepto, refiriéndose, al concepto de desarrollo próximo, de Vygotsky, cito: se ha invisibilizado tanto el sustrato cultural de la época en la que se crea el concepto como el de la época en que se recupera, es decir, desatendiendo al contexto real en que se produjo. El materialismo de Marx y Vygotsky no es una concepción estática de la realidad, ni de la sociedad. Marx afirma que la dialéctica no consiste sino en enfocarlo todo como formas en movimiento. Cito: la dialéctica, crítica y revolucionaria por esencia, enfoca, es un enfoque, la dialéctica para Marx es un enfoque, enfoca todas las formas en pleno movimiento, tomado del Capital, prefacio a la segunda edición. Es decir, que para el materialismo histórico la dialéctica es un enfoque, un método que consiste en aprehender la movilidad de todo lo real. Las sociedades humanas no son formas estáticas sino dinámicas. El dinamicismo es lo esencial de la dialéctica y consiste en captar cambios, transformaciones sociales. Y lo mismo practica Vygotsky como método, es decir, referir el desarrollo de la personalidad humana a sus condiciones sociales. Los procesos psíquicos primero se producen como procesos sociales que son internalizados para producirse como procesos individuales.
Pero los procesos sociales son cambiantes, dinámicos, y es preciso tener en cuenta siempre esas transformaciones y cómo son internalizadas en el devenir de la psique individual. No hay un desconocimiento de la realidad interna de la mente, de las funciones psíquicas, pero se las muestra siempre mediadas por el medio social. La mente no es un alma espiritual, una sustancia autosubsistente, sino una estructura psíquica, semiótica y mediada socialmente. El lugar del lenguaje y de los sistemas de signos es precisamente servir de mediador entre lo social y el desarrollo individual de raíces bióticas o corporales. En el proceso de hominización, Marx, Engels y Vygotsky destacaron el papel del trabajo, es decir, el uso y fabricación de instrumentos. Pero como el trabajo es un proceso social, sirvió de medio indispensable para que los seres humanos desarrollasen los procesos intelectuales, semióticos y lingüísticos que constituyen su estructura psíquica o mental. El materialismo histórico es contrario a cualquier teoría como las posmodernas que predican la muerte de la historia. Ni Marx ni Vygotsky conocieron dichas teorías, por definición, ¿verdad? Pero Paulo Freire sí las conoció y por ello pudo pronunciarse de forma concluyente. Cito: la proclamada muerte de la historia, que significa en última instancia la muerte de la utopía y de los sueños, refuerza indiscutiblemente los mecanismos de asfixia de la libertad. De ahí la pelea por el rescate del sentido de la utopía, de la cual no puede dejar de estar impregnada la práctica educativa humanizante, que tenga que ser una constante de esta, tomado de Pedagogía de la Autonomía. Marx, Vygotsky y antes de ellos Spinoza entendieron la libertad como acción, es decir, como afectos activos que implican la conciencia o conocimiento de lo que nos proponemos hacer. Podemos ser seres pasivos, sometidos a la necesidad, pero podemos ser seres activos, liberarnos de la servidumbre y acceder a una existencia consciente, bien sea individualmente o bien en las condiciones de la existencia social. La libertad no se concibe como un libre albedrío espiritualista que desconoce las condiciones reales de la conducta, sino como la conciencia activa que puede superar sus pasividades. Vygotsky cita a Spinoza como a Marx en ese sentido. La libertad como liberación de la servidumbre de la necesidad o de las pasiones. Sin la idea adecuada de lo que nos proponemos, no hay, dice Spinoza, liberación de la servidumbre. Sin la conciencia o conocimiento de las transformaciones, no hay conciencia revolucionaria que nos permita tomar las riendas de la historia. Es lo que pensaba también Vygotsky. El valor ético de la libertad está tanto en la ética de Spinoza y Vygotsky como en la praxis de Marx, fundada no solo en la libertad, sino también en la justicia y la fraternidad humana. Los seres humanos tenemos el poder, la potencia, como diría Spinoza, de salir de condiciones de servidumbre hacia nuevas condiciones libertarias, justicieras y fraternales. Sin caer en un libre albedrío espiritualista o idealista, Marx, Spinoza y Vygotsky pensaron transformaciones sociales desde la materialidad de nuestras condiciones de existencia. La moral puede ser un modo de sujeción del individuo
o de los grupos al dominio social. La ética puede darnos los valores libertarios y justicieros que marquen el norte de las luchas transformadoras en la sociedad. El materialismo histórico no es ajeno a los valores éticos, sino que ellos constituyen uno de sus fundamentos. Los valores éticos no son ideales platónicos en un mundo suprainteligible, son armas de lucha y fines supremos de la acción y la transformación humana. Este énfasis en la libertad lo encontramos también en la teoría y la praxis educativa de Paulo Freire, pues él concibe la educación como práctica de la libertad. La educación como práctica de la libertad se opone a la educación bancaria, a la mera transmisión de conocimientos que hacen del educando un objeto y no un ser humano capaz de libertad, pensamiento y valores. Asimismo, el punto de partida de Freire es la realidad social, el contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. No hay por qué alienar al educando de la realidad de que forma parte, sino que la auténtica educación lo que nos ayuda es a problematizar la realidad, entender la realidad problematizándola. Como Gramsci, Freire ve la hegemonía en que se desarrolla normalmente la educación y que impiden su transformación y el cambio social. Escribe Gramsci: cada relación de hegemonía es una relación pedagógica. Cierro cita. Concluyo. En una palabra, en todas las esferas de la realidad y de la sociedad, el materialismo pone en práctica su método o enfoque de bajar las cosas del cielo a la tierra, de ideas desencarnadas a la praxis real en la vida social humana. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al periodo de preguntas. Por favor, levantemos la mano. Bueno, muy buenos días a los tres panelistas que nos acompañan esta mañana. Es un poco una reflexión y una pregunta en torno a la primera ponencia, que emerge también del vínculo con lo que presentan las siguientes dos ponencias. Usted hablaba de una propuesta política y pedagógica. A mí, cuando se habla de una propuesta política y pedagógica que está fundamentada en una ideología de corte marxista, me preocupa pensar que eso pueda traducirse en una u otra forma de educación bancaria. ¿Cómo podemos nosotros hacer una ruptura para entender esa propuesta política y pedagógica? No desde esa concepción más de orden ideológico, sino más desde esa propuesta que nos hace Vygotsky en relación a la conciencia del ser y por tanto a esa configuración del ser maestro como un militante político que no necesariamente responde a una militancia partidaria. Aló. Bueno, yo no lo planteé directamente como una propuesta ideológico marxista. Cuando hablo de acto social sistémico, estoy hablando de la modernidad. Y cuando estoy hablando de la modernidad, estoy hablando primero de aspectos de una organización social que es disciplinaria,
individualista, fragmentaria, estructurada, con vínculos secundarios artificiales, y ahí entra el marxismo también. Entonces, no necesariamente digo que solo los liberales o los positivistas, etcétera, entran en ese tipo de organización. La modernidad nos viene de Europa y nos viene como forma de colonización también. De hecho, creo yo, la colonización es la que, y así también lo sostienen pensadores descoloniales, es la que hace posible a la modernidad, y al capitalismo también. Por otro lado, hablo de acto social comunitario, una forma de organización premoderna y transmoderna. Premoderna en el sentido de vínculos primarios, ritos, gestos, etcétera, que tenían nuestras comunidades, y también en la misma Europa, en Oriente, etcétera. Y cuando hablo de transmoderna, hablo de vínculos que tienen que ver también con aceptar que hay vínculos secundarios en los cuales ya estamos vinculados de forma prácticamente imposible de eliminar, pero los cuales podemos transformar, resignificar, etcétera, como por ejemplo el método. El método es parte de este tipo de organización moderna, pero un método transmoderno sería un método que sea flexible, un método que permita el sentido crítico, vivencial, emocional, un método que haga caminar con el otro en horizontalidad y que rompa precisamente el acto sistémico y que se convierta en un acto comunitario. Por ejemplo, la IAP, que es muy suramericana, latinoamericana en general. Eso sería un ejemplo de una de las acciones sistémico-europeas o sistémico-modernas transformadas desde América Latina. Por lo tanto, el acto comunitario, que es el que yo digo que en educación es fundamental, es precisamente el encuentro, la idea de que el niño se encuentre con su cultura, con su historia, con el cara a cara, con la gestualidad, con el juego, con la problematización, con el diálogo, con el intercambio, como dirían los pueblos indígenas, y en el caso de una comunidad en la que yo comparto, más que investigo, comparto y aprendo, aprender para ellos es aprender viviendo, es aprender haciendo, es aprender escuchando, porque las historias hay que escucharlas para luego vivirlas, y no se escucha solo para que quede en el aire, sino se escucha para vivir. Hay que sentir y hay que convivir en ese aprendizaje. Un niño y un adulto de la comunidad, de una comunidad indígena, por lo menos en el caso de la que yo comparto, el aprendizaje es un proceso totalmente de la vida, es un proceso que está activo siempre, y es un proceso que en la gestualidad, en el juego y en el intercambio adquieren una importancia fundamental a través de la comunicación de historias, a través de la comunicación de la sabiduría de los ancianos, y así sucesivamente. Por lo que un acto social comunitario es un acto material, pero también es un acto espiritual, como un acto fundamental de encuentro, de desencuentro, volviéndolo transmoderno, como dije, como un acto analéctico, diría en este caso Dussel, por ejemplo, la filosofía de la liberación, y esto es, para mí, como expresión de lo que somos y de lo que seremos, sin reduccionismos ni totalitarismos. Expresar lo que somos es precisamente la explosión de la diversidad. Por eso diversidad y desigualdad son puntos de partida de todo pensamiento nuestroamericano, que era lo que yo planteaba al inicio. Bueno, la pregunta va dirigida a Carlos, pero voy a hacer un tránsito entrando por el lingüista. O sea, el lingüista nos hace una excelente exposición desde la perspectiva en que está situado, de cómo el lenguaje no es apenas una forma de relación directa con el objeto o con una realidad que está fuera, sino que hay argucias lingüísticas que son generadas por el sujeto que habla. En este caso, el lingüista lo ve desde el sistema del lenguaje.
yo lo veo de la subjetividad, porque eso es inseparable de emociones que están atravesando el referirme a un problema de género, a un problema de raza, etc. Entonces, Carlos, en tu exposición me parece que haces una relación muy directa entre lenguaje, conciencia y realidad. Primero, para hablar de la conciencia en Vygotsky tendríamos que decir en qué momento, porque en un primer momento fue el sistema de los reflejos, En un segundo momento fue la constitución del significado, donde por primera vez trae el concepto de unidad, no precisamente de un marxista, sino de Kurt Lewin. Y dice, entonces lo que tú muy bien colocaste, el significado es el cosmos de la vida de una persona. Pero muy rápidamente después de eso, Vygotsky entra en el sentido y la Pirishivanie, y ya separa la relación directa entre una producción psíquica humana y una realidad. Por ejemplo, cuando yo hablé de Pirishivanie, o sea, ninguna influencia social inmediatamente crea un efecto en el hombre, sino que esa influencia es producida a través de los recursos que ese hombre tiene para vivir esa experiencia, que esa es la base de mi concepto de subjetividad. O sea, que sea subjetivo no quiere decir que no esté en el mundo, solo que el mundo no es apenas materialidad. O sea, y yo creo que ese fue un problema que el propio Marx tuvo mucha dificultad en resolver. Por ejemplo, tú citabas ahora varias frases de la ideología alemana, pero yo te diría, acuérdate que en la tesis sobre Feuerbach, además de decir que la esencia humana era el ensamblamiento de las relaciones sociales, Marx dijo que el viejo materialismo había dejado fuera dos cosas fundamentales: la sensibilidad y la subjetividad. Y lo mismo refiere en sus escritos jóvenes, o sea, en sus primeros escritos, sobre la subjetividad humana. Inclusive, varios términos de cuño totalmente subjetivo están en la obra marxista: alienación, fetichismo, porque el problema de la alienación no es solo el extrañamiento con lo que se produce, es los efectos que eso crea en un sujeto que se produce en una red social. Entonces, una vez que entramos en el tema emociones, imaginación, fantasía, es muy difícil hacer una relación directa entre lenguaje, conciencia y realidad. Y eso es una trampa en que yo siento que los marxistas, no Marx, porque acuérdate, yo veo que tú eres un buen conocedor de Marx y lo sé por tu obra. Acuérdate que Marx le dijo en una carta a Pablo Lafargue, que era su yerno, que era cubano, que la suerte que él tenía era que no era marxista. Y yo lo creo. O sea, Marx deja una obra abierta y viene una colonia de marxistas a cerrar la verdad marxista. O sea, Marx nunca quiso cerrar su verdad. Y como pensador de una época, tuvo cosas que no pudo contemplar. Imaginación y fantasía. Y debes conocer a Terry Eagleton, que para mí es uno de los marxistas contemporáneos más consecuentes con Marx, que le cae en un problema al tratar de resolver un problema que Marx no resolvió. Terry Eagleton fala, y parte de Marx, del papel de las ilusiones en producir realidades dentro del mundo. Pero entonces cae en una trampa. Hay ilusiones efectivas, que son las que se integran al mundo actual, y hay ilusiones banales. En inglés él usa otro término que ahora no traduzco, más o menos el sentido de eso, banales, que son aquellas que no tienen una importancia para el mundo material. Y entonces yo en este artículo que te dije que te iba a mandar, yo le pregunto a él, ¿y quién define la diferencia entre banales y efectivas? La teoría de Einstein fue banal por mucho tiempo en su época y sumamente criticada. El proyecto de los computadores, de todos estos jóvenes que los iniciaron, fue totalmente ilusorio. Fue una ilusión banal y solo tomó forma cuando desde esa ilusión se creó una nueva realidad entrozada en la realidad. Entonces yo creo que esa relación tan externa, conciencia, lenguaje, realidad, es peligrosa. Primero porque yo pienso que el ser humano no es solo un ser de lenguaje. Esa es mi colocación, por eso transité por el lingüista. ¿Perdón? Sí, es que hoy... Bueno, muchas gracias, Fernando, por la pregunta.
a mí me interesó el tema del giro lingüístico. Escribí un libro. Precisamente porque Aristóteles, mi deformación en la filosofía, Aristóteles presenta las cosas en una forma absolutamente idealista. Es decir, las cosas existen, nos hacemos ideas de las cosas y esas ideas las traducimos a palabras. En cambio, lo que hace Humboldt, que es el verdadero iniciador del giro lingüístico, no como dicen los modernos, Humboldt dice que nosotros pensamos desde la lengua. Yo diría un poquito más ampliamente desde un sistema de signos. Me parece que es más amplio. Vygotsky lo cita, ¿verdad? Y Vygotsky y Heidegger ven en ello un subjetivismo trascendental, corrigiendo a Kant, donde hay un sujeto trascendental, pero sin lenguaje, la razón es muda. Entonces, cuando yo enfatizo esa frase de Marx, que hay un texto parecido en Hegel también, el lenguaje como el ser ahí de la conciencia, dice Hegel. Entonces, cuando yo me intereso en la frase de Marx sobre el lenguaje y en el giro y en lo que dice Vygotsky del lenguaje, me intereso en ese periodo, en donde él, corrigiendo a Humboldt, pero asumiendo el giro lingüístico, lo va a mirar desde la sociedad, ¿verdad? Desde la sociedad. Y eso es lo que me interesó. Eso es lo que me interesó porque va de una visión idealista del giro lingüístico, que es la más común hoy en día. Entonces, lo otro sobre la conciencia, lenguaje y realidad. La teoría de Marx sobre la ideología ha sido muy criticada. Yo creo que es parte de lo que tú estás diciendo. Y hay como 2 o 3 volúmenes de un chileno sobre las distintas teorías ideológicas dentro del marxismo, hasta llegar al Althusser. No sé si habrá alguna posterior. Y sí, todas corrigen a Marx de que esa no es la mejor definición de la ideología. Lo que sí yo creo que es importante es que ni Vygotsky ni Marx pierden la idea de que a través del lenguaje de alguna manera nos referimos a la realidad. Y eso es importante, porque existe la tendencia de pensar que todo el lenguaje es una tendencia posmoderna, así que eso es lo que a mí me interesó. El viraje que hace Humboldt, corregido muy bien por Vygotsky, al referirlo a la sociedad y no a un sujeto trascendental. Segundo, no comparto el concepto de ideología tal como Marx lo expresó, sino que hay otras versiones mucho más sofisticadas. Y tercero, una teoría marxista del lenguaje no debe perder de vista la referencia a la realidad, aunque esté siempre mediada. Y es un proceso complejo, ¿verdad? Pero no se debe perder de vista, a menos, porque eso es materialista, a menos que sea una concepción puramente idealista. Es que nosotros somos realidad también, claro. La realidad no está afuera. Es lo que dice Hegel mismo cuando critica a Marx y le dice: yo discrepo de Marx en que el ser social determina la conciencia social. Es que la conciencia social está dentro e inseparable del ser social. Claro. Son temas para... Sí, sí. Claro, sí, sí. Sí. Buenos días a los compañeros panelistas. ¿Sí? Con Daniel quería compartir lo siguiente. Estábamos aquí en la UCR, veníamos de la zona de San Ramón, hablemoslo así, y había un muchacho por acá que luego nos enteramos, ¿verdad? La situación de
de vida, ¿verdad? Nosotros ahí pasaba y algunas gentes, estamos hablando de los 80, Daniel, no estamos hablando, o sea, hace ratillo, ¿verdad? Resulta que el muchacho de nombre Osvaldo, nos acercamos ahí unos compañeros y sabíamos que él era una persona diferente, o sea, sexualmente hablando, ¿verdad? Le decían aquí en la universidad, lo pasaba y lo vacilaban. Realmente yo no me meto ahí porque siempre he sido muy respetuoso de eso, le decían Osvalda, ¿va? Así, o sea, una forma hasta peyorativa. Y entonces unos compañeros ahí tal vez un poquito más acuciosos de aquel entonces, recuerde que, Daniel, estábamos muy jovencillos, ¿verdad? Digamos, estamos 19, 20 años, ¿verdad? Hablamos con el muchacho y con el compañero Osvaldo y nos contó que lo habían echado de la casa, ¿va? Lo habían echado de la casa de la zona de Grecia o Naranjo por ahí, ¿verdad? De una familia, te puedes imaginar un poco con un esquema conservador y nos contó muchas cosas, ¿verdad? Eso fue impactante para nosotros y en el caso mío particular, de nuestras preguntas que conversábamos ahí, porque era una persona trabajadora, una persona que llevadera, digamos, así. Y esa inquietud nosotros acercarnos, porque para nosotros no era tan común en aquel entonces, porque era más camuflado el asunto, la gente se escondía más todo ese asunto, ¿verdad? Y él nos comentó así, por último, una vez que le preguntó a un compañero que era lo más terrible o lo más feo de esa situación que él vivía, por lo que nos contó, dijo que, bueno, que muchas cosas, pero dice que lo más feo fue, dice, yo nací como hombre y no debió ser eso, ¿verdad? Dice que, o sea, todo ese asunto, ¿verdad? Eso fue como una experiencia que a mí, particularmente a mí, como persona, me marcó desde joven, de tener mucho cuidado con ese asunto, ¿verdad? Porque era en aquel momento, Daniel, era una mofa terrible y muchos compañeros y compañeras tomamos una situación de respeto, ¿de acuerdo? Eso fue lo que se nos dio y quería compartir con ustedes esa experiencia, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es puntual y es específica para Daniel. Y me estaba preguntando si a partir de la investigación que estás realizando, si has pensado en trabajos que se puedan realizar con las docentes y con los docentes, justamente pensando y citando a Preciado, digamos, en este afán de encontrar un colegio, una escuela capaz de trabajar con la riqueza de todas las subjetividades posibles. Y tal vez también preguntarte si al final de la investigación hay algún proceso de evolución. Bueno, gracias por las preguntas y comentarios. Empiezo por el caballero que pregunta, bueno, que comenta. Sí, bueno, efectivamente. No sé, tal vez algo que a mí me devolvió algo de lo que usted dijo fue que usted decía, bueno, hacía un énfasis en la cuestión de la época, ¿verdad? En los 80s. Y creo que lo que le puedo decir es que hay cosas que han cambiado, efectivamente, pero el cambio es muy sutil y muy, digamos, ¿verdad? No sé, pensé hace mes y medio una adolescente transexual fue asesinada en Guaplis. Fue expulsada de su casa y en la escuela, en el colegio, perdón, el ostracismo fue bastante similar, es decir, no hubo posibilidad en ninguno de esos ámbitos de reconocer algo de esa diferencia, ¿no? Entonces, algo, digamos, que me mueve un poco a hacer esto es, vamos a ver, hay formas más sutiles, si se quiere, de transitar por la homofobia, por la transfobia, por la xenofobia, ¿verdad? Más, no sé,
por la discriminación, por la diversidad corporal también, cognitiva, etcétera. Y más en un país, digamos, donde somos igualiticos, ¿no? Que es un poco un eslogan ahí, ¿no? Popular. Entonces, bueno, sí le agradezco mucho su comentario, ¿verdad? Me parece importante y creo que hay una necesidad también como de visibilizar los cambios que se han venido realizando, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que hay una persistencia muy fuerte de estas formas de discriminación, ¿verdad? Y bueno, el interés por trabajar con los docentes es porque efectivamente son figuras importantísimas en esos primeros años, ¿no? El interés en que sea en primaria, ¿verdad? Alguna gente me decía, pero ¿por qué no en secundaria? Si eso es más ahí, ¿verdad? Es decir, hay docentes donde usted les pregunta, bueno, ¿y cómo ve usted el tema de la diversidad sexual en la escuela? No, eso aquí no existe, ¿verdad? Y después usted le pregunta a otro y totalmente se ve en los recreos. Bueno, y si uno va a una escuela, uno lo ve, o sea, la diversidad en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje efectivamente nos permite ver, no sé, esas zancadillas que se pone uno mismo cuando uno habla. Es decir, y cuando yo digo esto, no hay como un interés como decir, los docentes son terribles, no, al contrario. Es decir, hay como una necesidad de revisarse a sí mismo, ¿verdad? Y yo creo, pasando a la otra pregunta, sí hay procesos de devolución, aunque te digo, son bastante, en algunos contextos, resistentes a siquiera, digamos, cuestionar algo de sí mismos, ¿verdad? Es decir, no, yo no discrimino, ¿verdad? ¿Y cómo es que no discrimina? Bueno, hay, digamos, esa tendencia. El próximo viernes tengo un taller ahí con estudiantes, con el MEP, ¿verdad? Somos un equipo ahí grande. Y son estudiantes en su mayoría que se definen como trans, gays, lesbianas, etcétera, de muy, digamos, los primeros años de colegio, ¿verdad? Entonces, digamos, la primera entrada ha sido por ahí, digamos, que los docentes logren facilitar, digamos, un espacio para que los estudiantes estén y se reconozcan como una microcomunidad o algo así dentro del espacio educativo. Entonces, mi devolución en particular con los docentes ha sido, pues, esto, digamos, reunirme y decirles un poco los resultados que veo yo y ver que las reacciones no son siempre las más afables, ¿verdad? Pero hay gente que sí, efectivamente, digamos, dice, hay algo como de insight, ¿verdad? De decir, mira, yo no me he dado cuenta, ¿verdad? Y es que hay algo de eso tramposo también en el lenguaje, ¿no? No sé, por ahí. Buenas. Bueno, quería hablar también con Daniel respecto de justo tu propuesta. Lo que nos evidencia es, digamos, todos esos recursos lingüísticos a los que acudimos las personas y en especial las y los docentes nos devela cada vez más la importancia de la educación sexual, que aquí todavía la gente se está preguntando. O sea, yo creo que tu investigación en sí misma es una justificación de la necesaria educación sexual en Costa Rica, pero con todo ese enfoque científico de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, creo que, como te digo, vos mismo ya es un argumento más tu investigación de cómo se nos cae, se nos lee en el discurso a las personas la discriminación. Y me preocupa mucho, ayer que hablábamos de las redes sociales, cómo el referente docente para formarse criterios sobre educación sexual son justamente las redes sociales. Esos mensajes de texto, esos videos que vienen de otros lados, con discursos fundamentalistas y donde la gente no lee más allá, ¿verdad? No se pregunta, sino que entonces repetimos, y la oposición en muchas temáticas en Costa Rica está en función del pequeño extracto de un video del cual yo me formé una idea. Eso es sumamente preocupante, porque nosotros que desde el sindicato tratamos de también fomentar el tema de educación sexual, tenemos contraposiciones de gente que no ha leído nada, que cree en esa supuesta ideología de género sin entender nada más allá. Esto es preocupante y esto se las trae, ¿verdad? Entonces, pues, qué bien, y hay que seguir adelante en esa lucha porque
porque estamos, ¿verdad?, jodidos con argumentos tan pobres. Quería decir algo de eso, bueno, no sé si exactamente eso, pero por ejemplo, los recursos de atenuación son más bien muy frecuentes en personas que tienen una postura bastante más crítica, ¿verdad? Y eso es interesante, ¿verdad? Porque, claro, una cosa fácil es, bueno, no fácil, digamos, pero que se puede hacer mucho es justamente agarrar a los fundamentalistas y hacerlos pedazos discursivamente, ¿no? Pero estos no son fundamentalistas, en su mayoría son personas, digamos, que tienen una visión un poco más, ¿verdad? Afable con lo diverso, pero la pregunta es qué tanto, ¿verdad? Un poco lo que decís vos, eso, digamos, como que hay algo como inevitable en el lenguaje que se deja ver a través, digamos, de un cierto tipo de análisis donde uno puede ver mejor, ¿verdad?, qué es lo que realmente alguien piensa, ¿no? Entonces, y coincido totalmente en que, o sea, en que hay que movernos hacia otro tipo de estrategia, digamos, para, no sé, poder visibilizar en qué medida estamos todos ahí, porque son recursos que utilizamos todos, ¿no? O sea, de alguna forma. Buenas tardes, de nuevo voy a hacer una pequeña intervención, felicitar a los tres compañeros, pero me voy a referir a don Juan Gómez, al doctor Juan Gómez y al doctor Carlos Rojas. Qué interesante, con qué claridad reflejaron ustedes lo que tenemos que entender, lo que es la práctica y el conocimiento. Al hablar el compañero del materialismo, nos está dando lo que es el conocimiento de Marx, de Engels, de Hegel, de Spinoza, de Lacan, de Kant, de Demócrito, todos hasta de Platón. Y el compañero lo lleva a la práctica. Es muy importante cuando se tiene una claridad. Mire que aquí ellos dos compañeros que expusieron, con qué claridad se ve ahí refundido lo que es el conocimiento claro y la práctica. El compañero lleva a la comunidad llevando en sí la dialéctica, y desde luego tenemos que entender que la dialéctica es tan grande que habla de la negación, lógico, en su tiempo tenemos que ubicarnos. Marx está, imagínense, ¿en qué tiempo? Y Vygotsky y todos los demás, hasta cuando hablamos de Aristóteles, pero tenemos que arrastrarlos y adecuarlos a la sociedad en que estamos viviendo. Y cuando vemos esta práctica de este compañero, lo felicito, dan ganas de seguir con usted, haciendo lo mismo que usted hace, y que en Costa Rica se desarrolle eso, pero nunca el hombre puede dejar de lado el conocimiento, la conciencia. Nadie nace con una conciencia, la conciencia se hace, y se hace con la comunidad y con la sociedad. Muchas gracias. Hola, para Juan, igual que mi grandísimo aprecio por lo que usted hace, que veo al ser usted un colega desde un lugar privilegiado, quería preguntarle cómo lidia con la teoría decolonial cuando está sentado en el Alto Talamanca con la comunidad Bribri y su estudiantado del otro lado. Y a Daniel, ensayando una pregunta que tengo para una otra ocasión académica, preguntarte si para vos el recurso del análisis lingüístico es más que una técnica. Gracias, Mau. Y gracias a la compañera también que dijo esas lindas palabras. Lo decolonial en Talamanca, bueno, para mí es precisamente el lugar donde uno puede aprender a descolonizarse, a través del aprendizaje de pueblos descolonizados. Estas comunidades tienen muchos aspectos premodernos y tienen montones de aspectos transmodernos, y casi, diría yo, por lo menos en lo que tengo de convivir con ellos, más de 15 años, casi hay una gran ausencia de elementos modernos. Lo cual nos dicen que la modernidad, como cualquier otra cosa de la vida humana, es un invento, es una creación en un contexto histórico, como dijo también antes la compañera,
es una creación social, cultural, y que por lo tanto, como también dijo Carlos antes, no es el fin de la historia, como también nos la han vendido. No es que la modernidad se impuso como el fin de la historia y se acabó la historia. Todo lo contrario. Por la misma dinamicidad humana, los pueblos se mueven, las comunidades se mueven, y en ese movimiento, por así decirlo, también resisten, en el caso de la descolonización. Y precisamente en nuestro trabajo, entre otras cosas, es llevar grupos de estudiantes que están preparándose para ser profesores de secundaria y que después de ver lo que es más o menos la teoría moderna y el modernismo, el sistema social sistémico en nuestras comunidades y el daño que ha hecho, sobre todo con su separación espiritual de la naturaleza, y los efectos ecológicos que tenemos, que no hay que ser muy sabio, nada más salir afuera y ver los aguaceros destructivos, los huracanes, etcétera. Bueno, en el caso, una mala palabra en este momento que está Wanda acá, ¿verdad? Y lo que acaban de vivir en Puerto Rico, y así sucesivamente. Entonces esa desconexión con lo natural, esa desconexión con lo comunitario, no ha sido siempre y no es de siempre. Y así lo logran ver ellos cuando llegan a las comunidades indígenas, donde la premisa inicial es, y casi que total, es ir y aprender. No vamos a decir qué tienen que hacer, no vamos a decir cuál es el camino, no vamos a decir que llevemos alguna verdad o solución o etcétera, sino lo que vamos es precisamente a aprender su misma enseñanza que nos han enseñado por muchos años, que es escuchar, conversar y aprender. Y precisamente a partir de ese escuchar, de ver esas formas de organización, esas formas políticas de transformación, esas formas políticas ligadas todas a la naturaleza, sin ninguna separación con la naturaleza, esas formas sociales, culturales, religiosas, ligadas a la emoción, que no la niegan para nada nunca, ligadas al trabajo, ligadas a la acción, ligadas al sentimiento y a la espiritualidad, que es fundamental en ellos. Entonces nosotros entendemos y hemos entendido y hemos comprendido que descolonizarse es precisamente ver que no solo existe la modernidad y que esa organización sistémica que está metida en nuestros huesos es una naturalización artificial colonial, y que aunque no se trata de ser premodernos, sí podemos ser transmodernos en ese sentido. Bueno, sí, vamos a ver. Yo creo que como dos experiencias respecto al análisis discursivo. Una fue, vamos a ver, como el análisis discursivo, como muchas veces lo entendemos en ciencias sociales, ¿verdad? Que la mayoría de lo que yo veo que dice que se llama análisis discursivo en ciencias sociales es análisis de contenido, ¿verdad? Es decir, hay una parte técnica, efectivamente, por ejemplo, reconocer recursos de atenuación y recursos, no sé, marcadores discursivos, de lo que sea, es un ejercicio técnico. Sin embargo, el discurso y el análisis del discurso no es ni esa parte técnica ni el análisis de contenido, que en ninguno de los dos casos creería yo que eso es análisis de discurso. Para mí análisis de discurso es, no sé, estoy pensando en Fairclough, ¿verdad? O Van Dyck, ¿no? Es decir, el discurso como acción social, ¿no? Y si hay un énfasis en lo pragmático es porque, ¿qué es lo pragmático? Bueno, eso del discurso que no se ve, ¿verdad? El análisis pragmático permite, digamos, llegar a esa instancia en la cual está implicado lo social. Entonces, creería yo que no es una técnica, que el análisis discursivo es mucho más que eso, porque el discurso no es lo que se dice, sino es más allá de eso, es una producción de realidad social, ¿no? Entonces, digamos, esa posibilidad de integrar esas dimensiones es lo que para mí, aunado a lo técnico, se llama análisis de discurso. Entonces,
si es algo más, ¿verdad? Por ahí. Bueno, llegamos al final de este panel, les agradecemos mucho, un aplauso fuerte para los 3 panelistas. Pasamos al almuerzo, por favor.